Hola, buenas tardes. Disculpad un poco la tardanza, había mucho tráfico en Madrid hoy, por eso me he llegado un poquito tarde. Muchísimas gracias por estar aquí un año más acompañándonos en una presentación de Almudena Grandes. Muchas gracias a todos, muchas gracias al Centro Cultural Paco Raval, a Susana, su directora, a Andrés y al equipo técnico. Por supuesto, muchas gracias a Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo, que nos va a acompañar hoy. Y al que también felicitamos, que se acaban de llevar el premio, la parroquia, el premio de los Derechos Humanos 2015, un premio muy merecido. Y es un honor que Javier nos acompañe, es un amigo y una persona que conoce perfectamente la realidad del barrio, la realidad social que se cuenta también en los besos en el pan. Y ahora en un ratito le daré paso para que nos hable del libro. Al finalizar, Almudena firmará, si alguien quiere comprar el libro, él firmará fuera y bueno, creo que mejor regalo para estas navidades que los besos en el pan no pueda haber. Voy simplemente a leer brevemente una reseña que he hecho del libro. Doy paso a Javier y por supuesto escuchamos a Almudena. Muchas gracias a todos. Decía Benito Pérez Galdós que la experiencia es una llama que no alumbra sino quemando, y eso es lo que les ocurre a los personajes de la nueva novela de Almudena Grandes, Los besos en el pan, que sufren y se empobrecen, pero aprenden a movilizarse y a recuperar la dignidad. Afirma Almudena Grandes en una de las primeras páginas del libro: si nuestros abuelos nos vieran, se morirían primero de risa, después de pena, porque para ellos esto no sería una crisis, sino un leve contratiempo. Pero los españoles, que durante muchos siglos supimos ser pobres con dignidad, nunca habíamos sabido ser dóciles. Nunca hasta ahora. Los besos en el pan es una novela coral situada en un barrio del centro de Madrid, sobre un grupo de personajes en torno a una familia, los Martínez Salgado, que vuelven de vacaciones en verano y comienzan un nuevo ciclo vital. Es un retrato de una realidad que Almudena conoce bien como novelista, pues ya sea en sus obras históricas sobre el pasado reciente o en sus libros anclados en la actualidad, cuenta la vida de la gente corriente, manteniendo esa coherencia en sus libros durante toda su obra. Para Almudena Grandes, la novela es una crónica histórica de su país, ya sea de ayer o de hoy, porque tiene tomado el pulso a la realidad, sabe lo que late en la gente, está en contacto con ella, y eso es una ventaja para narrar. En Los besos en el pan, Almudena escribe en presente e indicativo, algo novedoso en su escritura que aporta verosimilitud y cercanía al relato. Aquí nos encontramos con un grupo de personas dispuestas a resistir los mordiscos de la crisis, intentando seguir haciendo su vida, siendo felices a su manera, con dignidad, siendo solidarios con los demás para poder resistir. Los despidos, los desahucios, la problemática del inmigrante, la angustia y la superación sobrevuelan todas estas historias que reflejan y proyectan una conciencia de permanecer a un mismo grupo, a los españoles corrientes que sufren hace tiempo ya, como dice la autora, una guerra que hemos perdido. Y es en la tragedia de lo colectivo cuando aparece la resistencia, el intercambio, la comunión donde se reconocen como iguales los que creían no tener nada que ver con los demás. Son pues estas inmensas pequeñas historias entrelazadas un recorrido vital y emocional de lo que está sucediendo, de lo que nos sacude, de la resistencia necesaria para sobrevivir a la incertidumbre, poniendo el énfasis, como suele hacer Almudena Grandes, en el papel de la mujer y nuestros mayores. Personajes como Amalia, la peluquera del barrio que sobrevive pese a la feroz competencia del comercio chino de enfrente que le quita a sus clientas, que tiene el valor de recaudar fondos para un comedor social. O Sofía, maestra que pone todo su afán en que ningún niño se quede sin comer o merendar pese a los problemas laborales y personales que esto le supone. O Sebastián, arquitecto reconvertido a vigilante en una garita que tiene que ver a menudo al constructor sinvergüenza que le arruinó. Una novela contada con el estilo emotivo, tierno y profundo, pero sin contemplaciones al que nos tiene acostumbrados la autora y que no va a defraudar a sus lectores. Un libro sobre la dignidad, la solidaridad y la capacidad de las personas de despertar de su letargo, pues como decía Galdós, el mal, en cualquier forma que tome dentro de lo humano, no tiene significación alguna para un alma fuerte, aplomada y segura de sí misma,
Y esa, sin duda, es una parte del alma de Almudena Grandes. Vuelvo a hablar de su lectura de Los besos en el pan. Bueno, pues primero muchas gracias. Es la primera vez que presento un libro, sobre todo con tanto público, ¿no? Y cuando presentas un libro, además de alguien querido, pues es un poco más complicado. Es un libro difícil, pero más complicado seguramente porque no eres objetivo. Pero yo creo que me alegro de no ser objetivo, porque estamos en un mundo de tanta perfección y tanta objetividad. ¿Qué es lo que yo me he encontrado en este libro, no? Pues me parece que el libro es como una radiografía de cualquiera de nuestros barrios. La autora habla de su barrio, pero perfectamente, por lo que va contando, podría ser cualquiera de nuestros barrios y desde luego podría ser perfectamente el barrio de Vallecas. Y cuenta no solo la historia de un barrio, no es un estudio sociológico, antropológico, sino que cuenta además toda esa red de solidaridad que se va creando, ¿no? Y que me parece que es la genialidad no solo del relato, sino de ser capaz de atisbar eso que ocurre y que desde luego pues, no se hacen eco los grandes medios, ¿no? Esas solidaridades, yo me atrevería a decir domésticas, que van jalonando todos los capítulos del libro. Sobre todo en un momento en el que a mí me parece que hay una clave fundamental, que yo también me siento reflejado en ese libro, y es que tenemos que cuidarnos. Y tenemos que cuidarnos todos y todas, y de mil modos y maneras, ¿no? Dice en un momento, en una de las historias, les encantaría celebrar, había un gesto de solidaridad, dice, pero la victoria les encuentra demasiado cansados. Yo creo que es un canto a la esperanza. Desde luego no sé, creo que ni la autora ni yo desde luego somos ciegos ante la realidad. Quiero decir, no estamos para cantar grandes victorias, pero sí creo que es momento precisamente en este momento de crisis y en esta situación para cuidarnos, que se podría traducir, cada una y cada uno lo vean, para descansar. No puede haber una revolución si estamos cansados. Como también en un diálogo, en un capítulo, a mi parecer, precioso, en un diálogo de una madre con su hijo perroflauta, podríamos decir, de estos que van a las manis, pero el chaval está agarrado a una botella, ¿no? Y la madre le dice, los tontos no pueden ser revolucionarios. Y a mí me parece que más allá de ese diálogo entre, en este caso, madre e hijo, que podríamos ser cualquiera de nosotras, yo creo que abre o da una clave, que a mí es sobre todo lo que el libro me ha hecho. Ponerme palabras, por eso ella lo hace también, poner palabras a sentimientos y a cosas que tan habitualmente estamos viviendo, ¿no? Ese sentimiento con el que comienza el libro, precioso, en el que dice, y que yo veo en el libro, en todo el relato, la felicidad es una manera de resistir. Sobre todo en este momento en el que yo creo que los poderes, cualquiera, económico, político, religioso, no solo quieren que seamos pobres, no solo nos tienen pobres, no solo han empobrecido a la ciudadanía, sino que además quieren que estemos amilanados, tristes, porque estamos acongojados y acojonados, y encima eso, ¿no? Quieren que seamos tristes. A mí me parece que este libro, en varios momentos rápidos que voy a señalar, creo que precisamente, lo entiendo así, luego Almudena nos dirá qué ha pretendido, pero como no es un libro de análisis sociológico, me parece que es un libro precisamente actual, pero tampoco es temporal. Me temo, y si no, pues ya sabéis dónde paro y podéis pedirme responsabilidades, me temo que el libro, tristemente, va a tener actualidad en un futuro no muy próximo. ¿Por qué? Pues porque precisamente yo creo que, además de la crisis económica,
yo creo que nos han pretendido, o a veces han conseguido, no solo empobrecernos, sino además entristecernos, ¿no? O hacernos felices de maneras taumatúrgicas o artificiales, ¿no? Y lo tenemos pues ahora además en estas épocas navideñas, ¿no? Que tenemos que ser todos felices, nos tenemos que llevar bien, tenemos que comer y cenar y casi dormir con aquellos con los que durante el año no tenemos excesiva relación, porque estamos en un momento, en un tiempo en el que toca ser buenos, felices y contentos. Tengamos cuidado, porque creo que la resistencia, una de las claves para mí de la resistencia que pone tan bellamente Almudena en el libro, solo es posible si somos felices. O la felicidad, dice la autora, es una manera de resistir. Y ese resistir que nos lleva en muchas ocasiones, como les lleva a algunas historias, precisamente a situarnos, dice en otro capítulo precioso, dice, tenemos previsto hacer grandes cosas, no siempre legales, pero puntos suspensivos. Y yo, cuando lo leía, decía, claro, es que estamos, ¿no?, pues con lo de Cataluña, con tantas cosas, ¿no?, el cumplimiento íntegro de la legalidad. Bueno, pero ¿quién cumple aquí la legalidad? ¿No? ¿Quiénes son los antisistemas? Y sobre todo, más allá de esa discusión, que tampoco es el momento, yo creo que precisamente si hay algo que en la sociedad, y desde luego en la española, ha sido claro, por lo menos yo tengo esos referentes, ha sido que precisamente ha habido gestos que en esa línea, yo no me atrevo a decir de la ilegalidad, porque creo que no han sido ilegales, que han sido, yo me atrevería a decir, bueno, aquí hay sabios de las palabras, no sé si es bueno o malo, la legalidad, que precisamente esa legalidad, ese estar ahí en la línea, es lo que ha provocado muchos cambios. Yo, por mi edad, tengo de referente, por ejemplo, toda aquella lucha antimilitarista, la objeción de conciencia, claro, ya se nos ha olvidado. Yo me acuerdo, además, sufrí que en el seminario no querían que fuésemos objetores de conciencia. Ellos decían que era porque se nos retrasaban las órdenes de cura, yo creo que era también por esa incongruencia de tener capellanes castrenses. Pero bueno, ¿no?, aquellos objetores, luego insumisos, esas formas sociales de posicionarse en la alegalidad, ¿no?, las ocupaciones que hacíamos, ¿no?, que luego, tristemente también, por esta barbarie habitacional se ha puesto, no digo de moda, pero más en los medios con todo el trabajo de las plataformas antidesahucios, ¿no?, las ocupaciones de viviendas. Aquí hicimos un montón en Vallecas de muchas familias que estaban en la calle. Esa legalidad, lo que pasa es que esto va tan rápido que parece que hablamos del siglo pasado, esa legalidad, recordáis, de quedar aquellos, me parece que fueron 16 locatis que se quedaron aquella primera noche en la Puerta del Sol, ¿no? Y fijaros la legalidad, ese movernos ahí entre lo legal y lo ilegal, lo establecido y lo por descubrir, precisamente a mí me parece que son signos de una realidad que puede ser mejorable. Claro que la objeción de conciencia no ha acabado, no solo no ha acabado, sino que no digo que sea causa, sino que estamos en un momento en donde además el militarismo parece que otra vez se vuelve a poner como única solución de los conflictos. Además, seguramente también porque hay muchos intereses económicos belicistas en algunos de nuestros gobernantes, pero tampoco es el momento de hablar de la Digo, a mí me parece que ha habido cosas, la ocupación, la objeción de conciencia, el 15M, que en sí mismos seguramente no han sido solución, pero han abierto puertas. De esas puertas que se abren, yo he sentido que el libro nos anima, ¿no? Sobre todo porque, y yo eso lo llevo aprendiendo hace muchos años en el mundo de la excursión, con los chavales, y desde luego aquí en Vallecas se me ha evidenciado mucho, ¿no? Dice otra historia del libro: cuando las cosas se ponen feas, pero de verdad, la gente es asombrosa. Y yo no solo lo he visto en el libro, que la historia así la relata, sino que además es verdad. Esas solidaridades que se han ido construyendo de una manera absolutamente domésticas, en zapatillas de andar por casa, esa preocupación y ocupación por el vecino, todas esas historias que si lo leéis, yo os recomiendo, como no puede ser de otra manera, que lo leáis, veréis que no cuenta nada extraño, que cuenta historias cotidianas, pero no solo muy bonitas contadas, sino además
de otra manera que a mí me ha entusiasmado mucho, porque no se yo creo que a mí me da mucha rabia, porque ahí a la parroquia viene mucha gente para que les presentemos pobres, para estudiar a los pobres, ¿no? Y tesis y tal. Y yo siempre digo, coño, ¿y cuándo van a empezar a estudiar a los ricos? Porque los pobres, pues la miseria, los conflictos familiares, que se enganchan, que huelen mal, que no van al cole, los conflictos intrafamiliares que llamamos ahora, coño, que estudien a los ricos para que compartan un poco lo que tienen, ¿no? No se queda el libro en relatos, si queréis, un poco morbosos o dramáticos. Al contrario, a mí me parece que es todo un canto a la esperanza. Un canto a la esperanza, y ya finalizo, que yo pivoto, o que ese canto como que tendría las dos ventanas que a mí el libro me ha abierto, y una primera ventana es que tengamos presente que el principal problema de esta crisis, como no es un estudio afortunadamente económico, porque si no algunos torpes no lo hubiésemos entendido, como no es un estudio económico, no lo explicita, pero lo dice claramente, que esta crisis actual no solo es una crisis de recursos económicos, recursos hay, será si acaso una crisis de justicia distributiva o redistributiva, de economía redistributiva. Es más, y el relato nos habla de ello, yo creo, sin frivolizar en absoluto con las causas y los daños a muchos de nosotros y muchos vecinos y vecinas de esta maldita crisis, este empobrecimiento que ha habido, pero es verdad, me temo que no va a ser la salida, pero que la crisis podríamos hacer una lectura también para aprender de ella. A lo mejor no estoy de acuerdo con que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, pero sí que nos habíamos dejado embaucar por una excesiva necesidad de cosas, ¿no? A lo mejor la crisis nos ha revelado, nos puede revelar, yo creo que el libro a mí me lo ha revelado, que no solo es una crisis económica, sin embargo, sí que la crisis económica, y de eso el libro también, entre líneas, nos habla, creo que nos presenta una gran crisis, la que estamos viviendo, que es la crisis de pérdida de derechos. Eso que el libro lo deja caer, además de manera muy de tertulia, pero no tertuliana, muy de tertulia de bar, de cafetería, de parque, de charletas después de la comida, ¿no? Creo que una de las causas de la crisis hoy, o uno de los efectos, es esa crisis en la pérdida de derechos. Tengamos presente esa ventana que se nos abre. Y la otra ventana sería que hemos creado redes, ¿no? El libro no solo nos habla de redes, ¿no? Las redes sociales son fundamentales. Tiene otra parte que es todo, la red social está virtual, del Twitter, de los amigos y el me gusta, todas estas cosas y los iconos esos. Habla de redes, ¿no? De redes de vecindad, de redes entre comerciantes, de redes entre familia. Pero yo creo que además apunta a una cosa que a mí me parece que tenemos que rescatar y que tenemos que reconstruir, que no son tanto las redes sociales como que el libro a mí me parece que nos invita a crear tejidos sociales. Porque al final la red nos puede embaucar, nos puede constreñir, ¿no? Una red, para un pescadero o para un pescador, una red es una parábola clara, ¿no? Cómo coger, cómo recoger, ¿no? A mí me gusta más el tema del tejido social, ¿no? Porque el tejido acaricia, ¿no? La ropa acaricia, el tejido te gusta y el tejido gusta al otro, ¿no? A mí me parece que es fundamental para salir de la crisis, en primer lugar, no utilizar las mismas recetas que crearon la crisis. Esto que se nos habla ahora de estamos en tiempo, ya no sé si en brotes verdes, azules, colorados o de qué color. Tengamos cuidado. Y segundo, creemos, como el libro hace en todos y cada uno de los protagonistas de los diferentes capítulos, creemos esos tejidos de solidaridad, esos tejidos que acarician, esos tejidos que alientan, esos tejidos que achuchan. Yo llevo muchos años dándole vuelta a esto de la pobreza y fijaros, veo que hay que hacer muchas cosas por los que están peor que nosotros, ¿no? Pero sobre todo también tenemos que dejarnos hacer muchas cosas por los que están peor que nosotros. Tenemos que dejarnos acariciar por los que están peor que nosotros, tenemos que dejarnos mirar por los que están peor que nosotros, tenemos que dejarnos enseñar por los que están peor que nosotros, ¿no? Y en esas relaciones tremendamente simétricas y por tanto relaciones tremendamente humanas y por tanto tremendamente humanizadoras,
me parece que Los besos en el pan es una puerta abierta para que, viendo la realidad de muchos de nosotros seguramente y de muchos de nuestros vecinos, pues empecemos o continuemos creando, y en eso Vallecas es una sabiduría brutal, sigamos o continuemos creyendo esas relaciones de caricia, ¿no? Por eso yo el libro, y acabo ya, me anima más a empeñarnos en crear tejidos sociales que me evoca mucho más humanidad, mucha más cercanía, mucho más contacto que las redes sociales, que también son importantes. Merece la pena leer Los besos en el pan. A mí me ha encantado, y precisamente me ha encantado porque habla de nuestra gente, de nuestros barrios, porque seguramente todos y cada una de las que estamos aquí nos vemos reflejados en algún capítulo o en alguna historia del libro que ha relatado. Y otra cosa, y se me había olvidado, creo que el libro no solo está escrito por alguien sensible, ¿no?, sino que me parece que el libro, yo me atrevería a decir, no sé Almudena cómo lo ve, pero yo me atrevería a decir que el libro tiene un componente grande de autobiográfico barrial, ¿no? Hay muchos elementos, seguramente, que solo pueden salir si se han vivido, si se han experimentado. No solo el conocimiento intelectual hace posible un libro como este, ¿no? A mí me parece que hay un conocimiento mucho más de las entrañas, mucho más vital, que me parece que es evidente y queda claro y explicitado en este precioso libro de Los besos en el pan. Me ha encantado y por eso muchísimas gracias. Bueno, yo sabía que no había un presentador mejor para este libro que Javi Baeza, y lo acabamos de comprobar. Muchas gracias a él por presentarme el libro y a Pablo por haber tenido la idea. Muchas gracias a ustedes por haber venido a esta presentación casi navideña. Y nada, estoy muy contenta de volver a estar aquí con mis lectores vallecanos presentando esta novela que, bueno, es una novela sobrevenida, es una novela con la que yo no contaba y que me asaltó, digamos, mientras ya había empezado a escribir el cuarto episodio de Una guerra interminable. El origen de Los besos en el pan en realidad está en Las tres bodas de Manolita. Las tres bodas de Manolita es una novela sobre los años del hambre, sobre los años más duros de la posguerra. Cuando yo planeé la serie, en 2008, yo ya sabía que la tercera novela de la serie iba a ser una historia de los años del hambre, pero lo que no me podía imaginar era que cuando el libro apareciera, en 2014, hubiera tantas coincidencias entre la historia que contaba el libro y la realidad. Coincidencias aparentes, no exactamente iguales porque es otro país, pero bueno, en aquel libro había ocupaciones, había desahucios, había paro, había gente que no tenía posibilidad de curarse cuando enfermaba, había niños que no podían ir al colegio, y esa coincidencia a mí me sobrecogió mucho y bueno, buena parte de las entrevistas que hice en la promoción del libro y de lo que hablé con los lectores tenían que ver con eso, ¿no? No es que yo me sintiera injusta ni que me sintiera yo mal por mirar al pasado y no mirar al presente, porque yo estoy firmemente convencida de que la memoria no tiene que ver con el pasado. La memoria tiene que ver con el presente y sobre todo tiene que ver con el futuro. La memoria es una pieza clave para construir el presente y el futuro de un país, y en ese sentido yo creo que una serie como la que yo estoy haciendo, más allá de los gustos de cada cual, es útil, ¿no?, para fijar una mirada que va a contribuir a construir el futuro de España, ¿no? Pero bueno, pues yo también me inquietaba mucho pensar, bueno, yo soy capaz de contar cosas que han pasado hace mucho tiempo. A lo mejor debería intentar contar las cosas que están pasando ahora mismo. Yo, cuando empecé a escribir este libro, que no sabía cómo iba a ser, empecé a darle vueltas a la posibilidad de escribir un libro sobre la crisis, que no sabía cómo iba a ser.
que no sabía cómo, si iba a ser una novela o iba a ser un libro de relatos, no tenía mucha idea de por dónde iba a salir. Tenía una ventaja y es que, como yo escribo columnas en la prensa, yo ya había estado obligada a mirar hacia la crisis. O sea, yo ya tenía, digamos, un bagaje de ideas, o sea, tenía mi propia teoría sobre la crisis y además conocía muchas historias reales, muchas que conozco igual que ustedes las conocen, porque en estos últimos 3 años es imposible que no te hayan contado, o que no hayan, si no las has vivido, si no las tienes cerca, es imposible que no te hayan contado historias de gente golpeada por esta situación. Y también tenía muchas historias archivadas de gente estupenda que muchas veces me arregla la vida cuando me dice: te voy a contar una cosa para que escribas un artículo, tú cuéntalo, tú cuéntalo. Entonces, bueno, me puse a trabajar a ver qué me salía. Este libro es un poco un experimento personal, lo cual es una tontería decirlo porque todos los libros son experimentos personales, pero bueno, este más específicamente. Y bueno, luego descubrí que era un libro muy benéfico para mí, porque hasta cierto punto fue un desahogo personal. Es la ventaja que tenemos los escritores, que la indignación y la pena y todo lo que se nos pudre dentro a todos, pues nosotros tenemos una forma de sacarlo fuera, ¿no? Tenemos una forma de vehicular lo que es escribir. Y durante un tiempo mantuve un trabajo doble. Escribía Los pacientes del Dr. García por la mañana y Los besos por la tarde. Luego ya cuando mi marido se metió en política ya tuve que dejar uno de los dos porque ya no podía. Tenía que ver al Rojo Vivo por las mañanas y teníamos la casa llena de fotógrafos y ya no podía ser. Entonces dejé el episodio en un punto coherente y seguí con este libro. Pero si yo hubiera sentido que esta novela no tenía nada que ver con los episodios, si a mí me pareciera que este libro es una marcianada, pues a lo mejor lo habría escrito, pero seguramente no lo habría publicado. Sin embargo, a mí me parece que este libro es completamente coherente con la serie, no solo porque los protagonistas de la serie sean los abuelos de Los besos en el pan, sino también porque no deja de contar un vaivén más de la historia de la sociedad española. Cuando yo empecé a pensar en la crisis, hace años ya, cuando empezó la crisis y como columnista, como articulista, estuve obligada a empezar a opinar sobre la crisis, yo me acordé de mis abuelos, ¿no? Y yo pensé, bueno, lo que ha dicho Pablo, si mis abuelos vinieran aquí y yo les enseñara esto y les dijera: fijaros qué crisis, mis abuelos se partirían de risa, ¿no? Y sin embargo, reflexionando más, me di cuenta de que en realidad mis abuelos, los abuelos de todos nosotros, que eran mucho más pobres materialmente que nosotros, que no habían ido a la universidad, no eran cosmopolitas, no hablaban idiomas, no habían viajado, que sin embargo tenían una riqueza que nosotros no tenemos. Tenían una fortaleza, que es esa palabra que han puesto de moda los economistas, que nosotros no tenemos. Porque los españoles, aunque a mucha gente le reviente oírlo, y aunque mucha gente no quiera reconocerlo, hemos sido siempre pobres. España ha sido siempre un país de gente pobre. Cuando España era el país más rico del mundo, los españoles eran pobres, porque el oro de América llegaba a Sevilla y se iba a Alemania, inaugurando una larga tradición, se iba a Alemania a pagar las guerras imperiales, ¿no? De tal manera que, bueno, pues la pobreza era la única herencia aparente que los padres podían legar a sus hijos, pero no es verdad, porque junto con la pobreza iba una cultura determinada que ha permitido siempre a los españoles ser pobres con dignidad. Hasta hace 25 años en España la pobreza no era humillante, la pobreza no era vergonzosa y la pobreza no era culpable. Nadie se sentía culpable por ser pobre. La pobreza era la vida y luchar contra la pobreza para conseguir que tus hijos vivieran mejor que tú era el sentido de la vida, ¿no? Mis lectores saben que yo escribo mucho a partir de imágenes. Yo siempre digo que escribo a partir de imágenes. Y yo cuando pensaba sobre todo esto, yo recuperé una imagen de mi infancia, ¿no? Cuando yo era pequeña vivía en el mismo barrio donde vivo ahora, en Malasaña.
Porque mi barrio se llama Malasaña, aunque la gente lo llama Tribunal por la estación de metro, pero en realidad es Malasaña. Es la parte de Malasaña que limita con Chueca, ¿no? Entonces, es un barrio muy caótico socialmente, donde nunca han vivido ni los más ricos ni los más pobres, pero ha vivido mezclada gente más o menos de los que están en medio, ¿no? Hay calles, como la calle Apodaca, que tiene unas casas, eso que las madres decían, esa es una casa buena. O sea, que tenía un portal de mármol y tenía un portero y tal. Y al lado de esas casas hay otras con una fachada de yeso y 4 balcones muy estrechitos que miden a lo mejor 4 metros de largo y están en la misma calle y viven al mismo tiempo, siempre han interactuado unos vecinos con otros. Bueno, pues en ese barrio que era donde yo vivía de pequeña, yo me acordaba que cuando yo era pequeña y en Madrid hacía frío en invierno, porque antes del cambio climático aquí hacía mucho frío en invierno, las muchachas de servir en invierno no andaban por la calle. No andaban por la calle porque no tenían abrigo. Entonces corrían, salían a la calle con una chaqueta de punto que se la solían coger así y corrían porque no llevaban medias ni llevaban abrigo. Y en los semáforos, para no perder el calor, hacían así. Entonces, yo recuerdo esa imagen muy bien, pero no es una imagen triste. O sea, yo no recuerdo que aquellas chicas estuvieran tristes, ni amargadas, ni que su pobreza les pesara como una maldición, no. Ellas aspiraban a ser felices, porque la lucha contra la pobreza no excluía la alegría, no excluía la ilusión, ni excluía la esperanza. Era una cosa completamente distinta a la que tenemos ahora, ¿no? Y hace 25 años todo cambió. Hace 25 años, quizá 20, nos contaron que éramos ricos y creímos que íbamos a ser ricos para siempre. Y España, el país de los pobres con dignidad, se convirtió en el país de los nuevos ricos solteras. En un país muy desagradable, de gente muy sensible, de gente muy indiferente, donde se consagró un nuevo principio que ha hecho muy infeliz a la gente, porque la lucha contra la pobreza no hacía desgraciada a la gente, pero el binomio felicidad-consumo, que ha sido la regla que ha imperado en España en los últimos 20 años, ha hecho muy desgraciada a mucha gente, ¿no? Entonces la felicidad era cambiar de coche cada X años. Y un caso que me parece a mí absolutamente dramático y muy significativo es lo de los niños, ¿no? Los niños de 14 años que heredaban un iPhone 3 de su padre y de repente salía el iPhone 4. Y entonces eran unas tragedias y unos llantos porque en mi clase todos se van a reír de mí porque ellos tienen el iPhone 4 y hacen fotos y yo ni siquiera me puedo descargar la aplicación de los juegos de no sé qué. Bueno, pues de ahí venimos, ¿no? Y en ese proceso perdimos los vínculos con nuestro pasado, perdimos los referentes que ahora nos podrían hacer más fuertes. Por eso yo le puse al libro Los besos en el pan, porque a mí me gustaría que esta novela no se leyera solo como un retrato exacto del presente. Me gustaría que también se leyera como una reivindicación de la cultura de la pobreza, como una reivindicación de todos esos referentes que nosotros hemos despreciado y que creo que son el arma que nos podría permitir luchar con lo que se nos ha venido ahora, con lo que se nos ha venido encima ahora. Los besos en el pan es una novela, para quienes hayan leído los episodios, es una novela distinta, es una novela rara entre comillas. Es una novela que no tiene un protagonista. Yo siempre he trabajado con protagonistas, aunque mis novelas tengan 2 ejes, 3 ejes, siempre hay unos protagonistas principales y yo miro el mundo desde los ojos de esos protagonistas. Aquí el protagonista del libro es un personaje colectivo, que es un barrio de Madrid. La gente que vive en un barrio de Madrid, en un barrio que es el mío. Al principio iba a ser un barrio cualquiera, cuando empecé el prólogo dije este es un barrio cualquiera, pero luego tuve que elegir una estación de metro y ahí ya la jodimos, porque como para mí el centro de Madrid es la Glorieta de Bilbao, pues ya elegí el metro de Bilbao y ya dije, bueno, pues de perdidos al río, ¿no? Me pareció que no estaba mal, por esto que os decía del caos social de mi barrio, por una cosa que diré luego que eso venía bien. Entonces, de alguna forma, el protagonista del libro es el barrio entero. Son todos los personajes que conforman el barrio. Es una novela muy coral y está escrita, como ha dicho Pablo, en presente de indicativo.
Lo del presente indicativo es importante porque hasta que no escribes una novela presente, yo solo había escrito artículos, no te das cuenta de lo que te juegan, ¿no? Yo pensé que el libro tenía que ser así, o sea, que tenía que ser un libro urgente, que no podía ser muy largo, que tenía que tener capítulos cortos, que tenía que ser coral, por dos razones. En primer lugar, porque es un libro sobre una realidad que no ha cristalizado. Todavía no nos ha regalado certezas incontrovertibles, todavía no está claro a dónde vamos a ir, nos lo imaginamos, pero todavía no sabemos cómo de peor, ojalá me equivoque y sea mejor, va a ser el futuro, ¿no? Entonces, claro, si yo trabajaba este libro como un episodio, habría tardado 4 años, y cuando el libro se publicara, a lo mejor el país había cambiado tanto que el libro ya no hablaba del país, sino hablaba de otra cosa, ¿no? O sea que yo no podía hacer eso. Y luego además, a mí me parecía que precisamente esta situación tan cambiante y esta situación tan multiforme, que afecta de tantas maneras a tanta gente, era muy difícil contarla desde la experiencia personal de dos personajes, de uno, de dos, ¿no? Se trataba más bien de hacer como una imagen colectiva, ¿no? Un reflejo social de lo que está pasando. Y entonces yo decidí también que tenía que escribirla en presente, porque es una novela del presente, ¿no? Y aprendí una cosa fundamental. Otra cosa buena que tiene esta novela, que ha sido como un regalo para mí, es que he aprendido mucho, me ha enseñado mucho, y a mi edad aprender de tu oficio es algo muy importante, ¿no? Yo no me había dado cuenta nunca, pero escribir en pasado, aunque Proust hiciera la imagen de la Madalena, que tuvo tanto éxito, ¿no? Que prueba una Madalena y recuerda su infancia y tal, para mí escribir en pasado, de repente me di cuenta que es como bailar en un palacio vienes inmenso, ¿no? Estás en un sitio inmenso, en una sala inmensa, sin obstáculos ninguno, y tú bailas. Y bailas, y bailas, y das vueltas y vueltas, primero para un lado, luego para otro lado, luego te vas para el otro lado y sigues bailando y subes y bajas, y no hay límites. Cuando escribes en pasado no hay límites, te puedes enredar todo lo que quieras, puedes hacer todas las digresiones que quieras. Escribir en presente es otra cosa. El presente indicativo es un tiempo verbal muy potente, pero que tiene muchas limitaciones. Entonces el escribir en presente indicativo es como boxear con el lector. Entonces, como ahora te voy a llegar por la izquierda, ahora te llego por la derecha, ahora te llego por arriba, ahora te llego por abajo. Pero bueno, el libro tenía que ser así. Cuando yo escribo sobre el pasado, de alguna forma yo tengo un guardaespaldas, que es el pasado, el propio pasado, ¿no? O sea, a mí la verdad histórica, los hechos que han acontecido, las versiones que se han consolidado sobre la realidad, me protegen, me permiten escribir con serenidad, ¿no? Como España es un país tan anormal, siempre hay gente que dice que mi verdad no es la verdad, pero bueno, como mínimo es una verdad, ¿no? Pero claro, escribir sobre el presente, un presente tan inmediato, ha sido un poco como subirme al trapecio sin red, ¿no? Porque no había nada que me sostuviera. Si yo acertaba a contar cosas que a la mayoría de los españoles les parecían auténticas, me pasaban de verdad bien, si no me hubiera estrellado contra el suelo, pero pensé que merecía la pena intentarlo, ¿no? Y complementar esta imagen de la guerra del pasado con la guerra del presente, porque como ha dicho Pablo, yo creo que esta crisis ha sido una guerra que hemos perdido. Ha sido una guerra de los especuladores financieros contra la soberanía de las democracias. Y el botín de la guerra han sido todos esos derechos que hemos perdido, las libertades que hemos perdido y las que, espero que no, pudiéramos llegar a perder, ¿no? Ha sido una guerra muy cruel porque nuestros gobernantes, y digo nuestros, pero no hablo solo de los de este país, hablo de los de muchos países, se han aliado con el enemigo contra los intereses de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, eso en el siglo XIX se había llamado delito de lesa traición, y ahora se llama responsabilidad y sentido del Estado, ¿no? Es lo que tiene el siglo XXI. Eso explica
que, a diferencia de otras crisis del capitalismo, esta crisis haya sacudido prácticamente a toda la sociedad, de arriba abajo, ¿no? Exceptuando un 3 o un 2% de gente que tiene tanto dinero como todos los demás juntos y que no sabemos quiénes son, porque en esta guerra hemos luchado a ciegas porque no sabemos quién es el enemigo. Conocemos algún mamporrero, pero el enemigo verdadero no sabemos quién es. Yo creo que la crisis ha empobrecido a toda la sociedad, de arriba abajo. Antes, cuando había una crisis económica, las clases medias bajas se degradaban enormemente y las condiciones de vida de las clases bajas llegaban a rozar lo miserable. Pero había una clase media que más o menos se bandeaba o que paraba el golpe, ¿no? Y eso ya se ha acabado, porque esto ha sido una guerra, no ha sido una crisis. Y entonces las clases medias universitarias urbanas han padecido tanto como los demás. En este libro hay una protagonista, un personaje, por ejemplo, que es una redactora de plantilla de Telemadrid despedida detrás del ERE, ¿no? Yo quería meter a una periodista de Telemadrid aquí, primero porque tengo mucho cariño a esa causa y a la gente que lucha en nombre de los despedidos, pero también porque ese caso es muy significativo de cómo bueno, pues alguien saca una plaza por oposición en una televisión pública y piensa que es funcionario. Y lo piensa legítimamente, ¿no? Porque parece que lo lógico es pensar, bueno, yo ya tengo un trabajo para toda la vida, porque estoy trabajando en una televisión pública, soy de plantilla. Bueno, pues eso se acabó. Ese es uno de los casos que se han acabado, ¿no? Te pasa un ERE por encima y adiós. En muchos casos, detrás de las historias del libro hay historias reales. Otras me las he inventado yo. De todas formas, este país es tan poderoso en lo malo, casi podríamos decir, que con el presente me ha pasado lo mismo que con los episodios. Que los capítulos más dramáticos, más panfletarios, entre comillas, los que se podrían pensar que son más fruto de mi imaginación delirante, son reales y todo lo demás me lo he inventado yo. O sea, lo de los pisos buitre, que es uno de los casos de indefensión más descomunales que se pueden concebir, pues es verdad, eso vosotros lo sabéis, la gente que vive en Madrid lo sabe. El caso de un chico que dejó el instituto muy pronto para ir a trabajar a las obras y ganar más que su padre y comprarse un coche más grande que él, y luego empezó a ganar un poco menos, y luego lo mismo que su padre, y luego menos que su padre, y luego nada de nada. Y encontró trabajo en una mercería y estuvo a punto de perderlo porque se había ido del instituto tan pronto que no sabía trabajar, no sabía hacer números con decimales. Ese también es una historia real, que pasó en Pontejos además. Yo en el libro no digo el nombre de la mercería, pero para que se hagan una idea fue en Pontejos. Y otras historias pues me las he inventado yo. Los versos del pan es una novela madrileña en la que las batallas, los lemas, los eslóganes y los conflictos son muy madrileños. Por eso yo quería que hubiera una batalla en el libro, ¿no? Porque está muy bien lo que dice Javier. O sea, yo creo que no estamos en condiciones de ser optimistas, y está bien que seamos críticos con nosotros mismos, pero también está bien que se recuerden nuestras victorias, ¿no? O sea, no tiene sentido que nos flagelemos demasiado. Y este libro cuenta la vida de un barrio desde la perspectiva de la gente que se ha movilizado. Y esas movilizaciones han arrojado victorias, y una fue la de la sanidad pública, ¿no? Por eso, y por su carácter universal, porque todo el mundo necesita la sanidad cuando nace y desde que nace hasta que se muere, ¿no? En algún momento de su vida, pues elegí un centro de salud que quieren cerrar y no pueden, porque el barrio se moviliza, ¿no? Ese es uno de los centros de esta novela, que tiene otros. Hay una peluquería, porque yo necesitaba lugares en los que los vecinos se pusieran en contacto, y que pensé que por el lado femenino a lo mejor es una peluquería, porque en las peluquerías se juntan las mujeres más ricas, las más pobres, las que van a teñirse, las que van a peinarse, las que se van a raparse la cabeza y las que van a hacerse un moño para ir a una boda, ¿no? Y eso estaba bien. Hay un bar, porque un barrio sin un bar no es nada. La palabra bar está contenida en la palabra barrio,
y hay familias, y hay, como ha dicho Pablo también, muchos mayores. Hay muchos abuelos en este libro. A mí me gustan mucho los abuelos, como saben también mis lectores, ¿no? Pero aquí hay muchos abuelos porque son muy importantes, pero no son importantes solo en el aspecto en el que hablan de ellos los periódicos y los telediarios y tal, ¿no? Todos esos abuelos que soportan con su pensión los gastos de su familia y que pagan los másteres de sus nietos. Bueno, eso es importante. Pero aquí los abuelos hacen otro papel, hacen otra función que es igual de importante y nunca sale en ninguna parte. Y es que son los que fortifican a sus nietos. Los que hablan con sus nietos y les enseñan a interpretar lo que están viviendo y los que de alguna forma les arman para que salgan adelante, ¿no? Aquí hay abuelos inmigrantes que hablan con nietos que van a emigrar, abuelos inmigrantes que hablan con nietos que van a emigrar, hay abuelos que han tenido una experiencia muy dura y hablan con nietos que se quejan, hay una abuela progre, porque claro, las progres de los 70 también forman parte ya de la memoria, ya que hay una abuela progre que se llama Adela, que es un personaje que a mí me gusta mucho, que también prepara a sus nietos desde su propia óptica, que es distinta de la de las demás, ¿no? Y bueno, por eso son tan importantes los mayores, ¿no? Y hay mucha solidaridad. Es verdad lo que ha dicho, bueno, esto es lo último que digo y luego me callo, porque puedo estar hablando esta mañana. Es verdad lo que ha dicho Javi. Hay mucha solidaridad familiar, porque eso es importante. Yo que tengo la suerte de que me traduzcan bastante al alemán, voy a Alemania con bastante frecuencia, y hace 3 o 4 años España era el tema de conversación favorito de los alemanes. O sea, estaban todos obsesionados con España, y a mí en las entrevistas me preguntaban: ¿y cómo es que en España hay paz social? O sea, con esas cifras, ¿por qué no asaltan los supermercados? ¿Por qué no ponen bombas en los bancos y tal? Yo hablaba. Y después de la 4ª o la 5ª vez descubrí que la forma más sencilla de contestar era decir: mira, yo tengo 4 hermanos y hablo con ellos todos los días. O sea, ¿por qué en España hay paz social? Porque aquí todavía hay una familia mediterránea tradicional que está articulada en horizontal, porque todavía la familia es una malla que sujeta al que cae. No siempre. En este libro hay una cuota de tragedia también, porque la crisis ha sido trágica para mucha gente y no podía no haber tragedia, ¿no? Pero hay mucha solidaridad familiar, ¿no? Esa cosa de la familia que se junta para hacer de lona, para evitar que el que está mal no caiga hasta abajo, ¿no? Y hay solidaridad también de otro tipo, de la que ha hablado Javi, solidaridad doméstica. Pero la solidaridad también es una solidaridad de estos tiempos. Estos tiempos que vivimos, que son tiempos de un individualismo feroz, y esta solidaridad es una solidaridad muy individual. El gesto de gente admirable que de repente decide que su tiempo, su trabajo y su dinero lo va a poner al servicio de los demás, que va a intentar ayudar a los demás, ¿no? Ese es el tipo de la solidaridad que aparece en el libro. Una solidaridad que sucede en un momento en el que ha desaparecido ese gran movimiento común en el que se articulaban las solidaridades antaño, ¿no? Las 3 bodas de Manolita, que es una novela de la pobreza, es una novela con una solidaridad muy importante, y aquí se ve también, y comparando esta solidaridad con aquella, pues se ve muy bien cómo han cambiado, ¿no? De un momento en el que había un movimiento colectivo, un movimiento político y social muy importante que recogía todas esas pequeñas solidaridades y las convertía en una gran solidaridad, al momento en el que estamos viviendo ahora, que es un momento muy individualista en todo, ¿no? Eso es algo de lo que no se habla mucho, pero a mí me parece muy importante para explicar también lo que ha pasado en la crisis, ¿no? A principios del siglo XX nos dijeron que la historia se había acabado y que la izquierda y la derecha ya no tenían importancia, ya daban igual, ¿no?
Bueno, Albert Rivera todavía lo dice, pero empezaron a decírnoslo a finales del siglo XX, ¿no? La izquierda entró en una especie de crisis, no en España, no hablo de España, hablo del mundo en general, en una especie de crisis de identidad, y se desató una campaña brutal contra el movimiento sindical, tampoco solo en España, ¿no? Porque claro, ya no había ni izquierda ni derecha, entonces los sindicatos eran una cosa, ya sabéis, ¿no? Lo que decía Esperanza Aguirre, que todos los sindicalistas son liberados y están todos forrados y tal, y que en realidad esto no hace falta. Y la izquierda se atomizó, se fragmentó, se suicidó. Hubo políticos de izquierdas que no se atrevieron a decir que eran de izquierdas, no solamente en España, ¿no? ¿Qué ocurrió? Así se fue arruinando, se fueron arruinando poco a poco las trincheras donde nuestros antepasados podían refugiarse y resistir. Y cuando las trincheras ya estaban arruinadas, entonces la publicidad empezó a decir, el mensaje que empezó a transmitir es que teníamos que ser únicos, teníamos que ser originales, creativos, emprendedores, que lo mejor era el autotrabajo y no salir de casa. Ya saben este anuncio de BMW de si lo puedes hacer todo desde casa, que tengas un buen motivo para conducir. A mí hay un anuncio que me parece el colmo, que es ese anuncio en el que te dicen que te puedes hacer tu propio pastel en tu propia taza, en tu propio microondas. O sea que lo del bizcocho, que toda la vida era algo que hacían las madres para compartir en el desayuno y tal, ya pasó a la historia. Aquí cada uno se hace su bizcocho, cada uno del color que quiere, del sabor que quiere. Nunca ha estado tan pasado de moda parecerse a los demás. Ahora nadie quiere parecerse a los demás. Nunca ha estado tan pasado de moda vincularse a los demás. Somos todos únicos, originales, creativos, y así nos ha pasado lo que nos ha pasado. Claro, eso tiene que ver con la situación en la que estamos, ¿no? Voy a terminar, para explicar esto muy bien, con una anécdota buenísima que no es mía, aunque la usó un amigo mío que se llama Rafael Reis, cuando presentó mi novela en Madrid, y me encanta. Y él saca esta anécdota de un libro sobre la historia del Imperio Romano. Un libro clásico, Decadencia y Caída del Imperio Romano, de Anthony Gibbon, ¿no? Entonces cuenta que en un momento muy tardío del Imperio, en el siglo IV o en el siglo V, un día en el Senado un senador tuvo una brillante idea y dijo: yo propongo que uniformemos a los esclavos. Vamos a ponerles un uniforme a los esclavos porque así pues los podremos identificar por la calle, no habrá que preguntar, sabremos quién es esclavo y quién es libre, y entonces será mucho mejor y tal, y todos dijeron, ay, sí, hasta que un senador que pensaba levantó la mano y dijo, pero vosotros estáis tontos, pero ¿cómo vamos a uniformar a los esclavos? Si los uniformamos se van a dar cuenta de cuántos son. Y yo creo... de Rafa con mi estupor por el anuncio de la taza donde te haces tu propio pastel en tu propio microondas, y yo creo que este individualismo tan trivial y tan feroz que estamos soportando lo que impide es que nos uniformemos. Entonces, bueno, pues este libro también a mí me gustaría que sirviera para eso, ¿no? Para que los explotados, porque la explotación es explotación. Más allá de la flexibilidad, de la competitividad, lo que estamos viviendo son condiciones laborales que remiten más al siglo XIX que al siglo XX. Entonces, si este libro, aparte de servir para hacer un retrato de la crisis, sirviera para poner algunos uniformes, yo con eso ya sería muy feliz. Muy bien, muchas gracias.